Oscar Atienza, doctor en medicina, magíster en salud pública. ¿Cómo le va, doctor Atienza? Que tenga usted un buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado, un gusto. Bien, usted sabe que queríamos hablar sobre patologías que se están dando mucho ahora, como la faringitis, infecciones de las vías respiratorias. Cuéntenos, doctor, ¿por qué tanto de esto? Si es una época en la que está prevaleciendo el calor. Bueno, está pasando, si uno piensa, por ejemplo, lo que nos pasó en el mes de julio, que hubo un brote de virus sincitial respiratorio. Ahora, en la actualidad, hay un brote de Streptococcus pyogenes, que es una bacteria. El virus sincitial respiratorio era un virus. Pero si uno mira a nivel mundial, también pasa lo mismo en China. Por ejemplo, en China hay un brote muy fuerte de una micobacteria, que es la que está produciendo también colapso en lo que es el sistema sanitario, sobre todo a nivel pediátrico, niños. ¿Pero es lo mismo lo de Argentina? No, son cosas distintas, son distintos tipos de patógenos, de virus, de bacterias, todos potenciados por el mismo factor. Digo, hay un común denominador en todos estos factores. En Estados Unidos está pasando en este momento también con el virus sincitial respiratorio. Y aparentemente el COVID tiene mucho que ver en esto, porque lo que hay es mucho COVID, mucho contagio de COVID, muchos casos de COVID, que terminan debilitando a las personas, sobre todo los niños, está afectando mucho a los niños, los debilitan y los dejan durante un tiempo de aproximadamente unos 60 días muy expuestos, con un sistema inmune bastante golpeado, y a partir de allí aparecen este tipo de infecciones, que son infecciones, diría así, algo como oportunistas. Es decir, un pequeño brote termina potenciando y mandando muchos chicos al hospital. Entonces el COVID, el que en realidad le abre la puerta a las bacterias, a los virus, estos que son oportunistas, que terminan contagiando a los chicos y los terminan llevando a los hospitales. De modo que es ahí donde tenemos un gran problema, ¿no? Y las escuelas nuevamente son los lugares en donde se producen los grandes contagios. Así que, por ejemplo, en China ya hay varias escuelas que están cerradas, hay varios pueblos donde se han cerrado las escuelas porque son los lugares en donde asisten los chicos y en donde se terminan contagiando, ¿no? Así que lo que está pasando es eso. Es el COVID el que abre la puerta, y a partir de allí distintos tipos de patógenos, de virus, de bacterias, terminan llevando a los chicos a los hospitales, ¿no? Nosotros vamos a tener un pico de COVID nuevamente alto ahora a fin de año y en el mes de enero, como ha sido siempre. Lo que pasa es que por ahí no son casos graves porque estamos vacunados. Lo que uno ve es mucha gente con tos, con disfonía, con síntomas gripales a esta altura del año, que es raro. Por ahí uno dice en diciembre, enero, con días de calor, ver ese tipo de cuadros llama la atención. Bueno, eso es COVID, pasa porque estamos vacunados, pero bueno, es probable que allí afecte un poco más a los chicos, sobre todo, que es en donde se están viendo los casos un poquito más complejos, ¿no? Que terminan yendo al hospital. Bien, doctor, en Mar del Plata en este momento hay casos de gastroenteritis, chicos con vómitos, que bueno, se reflejan también en el colegio estos casos, porque hay grupos y salas y aulas que están con todos los chicos contagiados. ¿Por qué se da esto? Es el mismo factor. Mismo factor. Mire usted. Sí, incluso hay un trabajo publicado que salió hace muy poquito tiempo, hace 15 días atrás, 20 días atrás, que muestra un poco este mecanismo, ¿no? El COVID, que es el que nos baja las defensas, que deja golpeado el sistema inmune de las personas, y a partir de allí es como que quedara debilitado el sistema inmune de las personas, y cualquier virus, cualquier bacteria que esté circulando termina produciendo un aumento de casos. Por eso es que llamaba la atención. Por ejemplo, en Argentina, en julio, el virus sincitial respiratorio. Ahora casos de diarrea. En China, una micobacteria. En Estados Unidos, también el virus sincitial respiratorio. Hace un mes atrás, en la Argentina, el Streptococcus pyogenes. Es decir, nunca se han dado brotes
de distintos tipos de bacterias y de virus en distintos lugares del mundo y brotes grandes, ¿no? Que terminan colapsando los sistemas de salud locales. ¿Por qué hablamos solo de chicos? No se sabe todavía por qué. El común denominador son las escuelas. Es decir, se sospecha que como ellos van a las escuelas y conviven allí durante varias horas del día, tienden a contagiar. Y los chicos tienen menos cuidados que el adulto en este tipo de situaciones. Es decir, entre ellos comparten mucho más, se comparten los elementos de los útiles. Doctor, ¿pero no se contagian los padres? Los padres sí, pero hay enfermedades estas, por ejemplo, que a nosotros no nos afectan tanto. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. A nosotros ya hemos convivido muchísimas veces con esas bacterias, son extremadamente conocidas. Para los chicos no, son bacterias con las que se han contactado un poco menos que el adulto, ya no tienen tanto, digamos, no tienen tantos anticuerpos. Por eso es que se están dando sobre todo en niños este tipo de brote, ¿no? Y pasa a nivel mundial, es algo que está pasando a nivel mundial. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado? ¿Quiere darnos alguna sugerencia, doctor, alguna recomendación? Y hay una muy es básica. Digo, si el chico está enfermo, no hay que mandarlo a la escuela. Lo que pasa es que los papás por ahí aún es muy fuerte, digamos, en todas partes del mundo que el chico tiene que ir a la escuela aún cuando esté enfermo. Si el chico tiene algún tipo de síntoma respiratorio, tiene fiebre, tiene malestar, lo lógico sería no mandarlo a la escuela, porque a partir de allí es donde se producen estos brotes, ¿no? Claro. Incluso en el adulto, un adulto hoy con síntomas gripales no tendría que ir a trabajar. Pero bueno, digo, la situación lleva a que sí, que vayan a trabajar, pero ese sería la principal medida. Y después si estamos con sintomatología, lo lógico sería, y lo hemos aprendido en la pandemia, si es sintomatología respiratoria, el uso del barbijo y el lavado de manos, ¿no? La medida más efectiva en pandemia fue el lavado de manos, y sobre todo en enfermedades de tipo diarreica, en donde el contagio siempre se da por mano-boca, es decir, con todo lo que uno toca, higienizar bien, usar el alcohol en gel, que casi todos tenemos, serían las principales medidas, ¿no? ¿Se medica, doctor? Sí, cuando son bacterias hay antibióticos, así es que en ese sentido, y por ejemplo en el caso del estreptococo, es una bacteria sensible a penicilina, es decir, que es sensible a antibióticos muy ya conocidos, que los tenemos. Y en el caso de los virus, la mayoría se hace lo que es el tratamiento sintomático, es decir, si hay fiebre, se trata la fiebre, se van tratando un poquito los síntomas, si hay inflamación de garganta, dolor de garganta también, hay medicamentos que los decide el médico de acuerdo a cada una de las personas que ayudan un poco con el dolor de garganta, es decir, es más sintomático el tratamiento. En el caso de bacterias, antibióticos, en el caso de los virus, depende del síntoma. Van a ser 3 años de la pandemia, doctor, y estamos atravesando una cantidad de virosis y de patologías que antes no estaban. ¿Esto se debe a algo en especial, doctor? Porque ya pasó un tiempo importante de pandemia, ¿no? Sí, y lo vamos a ver mucho más seguido a esto, ¿no? Es como que... ¿Pero por qué? Es por esto que le comentaba, la pandemia, el COVID vino y desestabilizó absolutamente todo. Es tremendamente grande el daño que hace el COVID en el ser humano. Nos deja expuesto durante muchísimo tiempo, deja altamente sensible el sistema inmune, y cualquier bacteria, cualquier virus que viene después, el sistema inmune vuelve a reaccionar por ahí desmedidamente y termina con las personas en una guardia de un hospital. Es decir, yo creo que lo vamos a ver seguido, y lo que se está viendo es que son casos de distintos tipos de virus y bacterias los que termina potenciando. Así es que yo creo que eso vamos a tener que aprender a convivir con eso durante mucho tiempo, y a preparar los sistemas de salud para una respuesta ante pequeños brotes de distintos tipos de enfermedades que estamos viendo, ¿no? No va más que en ese tema.
vamos a tener que acostumbrarnos, convivir con esto y tratar de tomar medidas, como les decía, el uso de barbijo, el lavado de manos, no asistir a los lugares de trabajo, no llevar a los chicos a las escuelas para evitar estos pequeños brotes. Doctora Atienza, hay otro tema que también preocupa y es la encefalitis equina. ¿Qué grado de importancia tiene esto para el ser humano? Es importante y es preocupante ese tema, ¿no? Yo lo ponía en un tuit hace un par de días, no minimicemos la encefalitis equina porque tiene un método de contagio similar al del dengue, lo transmite el mosquito. Las aves, los pájaros son los reservorios, es decir, es donde está ese virus, el mosquito los pica y luego pica al equino o pica al ser humano y termina produciéndole la enfermedad. En el equino tiene una letalidad de hasta el 90%, produce un cuadro de tipo encefalitis, la gente que tiene caballos lo que va a hacer cuando ve el comportamiento raro, que no puede caminar el caballo, que está así como mareado, saben tener fiebre, tiemblan mucho, es probable que sea en este momento un cuadro de encefalitis. Está muy distribuida ya a nivel nacional. Yo creo que ahí hubo un subdiagnóstico, una subdenuncia de esta enfermedad, porque ya está en varias provincias y camina de la mano del mosquito, por lo que va a ser muy difícil de poder erradicar, y esto afecta al hombre también, es decir, en el hombre produce una enfermedad, un cuadro gripal muy característico. En los chicos puede producir una situación, cuadro de edema, de hinchazón generalizada en el chico, y también tiene una tasa de letalidad bastante alta. La cantidad de casos por ahora son bajos. Lo que a mí me llama la atención es que está muy distribuido a nivel, ya está en 5 provincias. Y en más también, doctor, ¿eh? En más también. Sí, yo estoy seguro que debe estar en más de la mitad de las provincias del país. Creo que se fue de control. El problema es que desde el año 2016 la vacunación de los equinos no fue más obligatoria, se dejó de vacunar y hoy estamos en un problema que creo que nos va a llevar varios años en poder volver a controlar, ¿no? ¿Cómo se controla eso? Básicamente con una cuarentena en los equinos. Es decir, no moviendo los equinos, y hay muchos de los festivales que vamos a tener el año que viene que tienen involucrados caballos, por ejemplo, van a estar afectados porque no se los va a poder movilizar. Claro. Así es que yo creo que es un problema para varios años, ¿no? Varios años. Doctor, ¿hay casos en humanos ya? Que yo sepa, no hay casos. Si hay casos en equino, en ser humano, que yo sepa, no. No se reportaron todavía. No. Es posible que alguno de esos casos haya pasado y se lo haya confundido dentro de todos estos que estábamos hablando recién, ¿no? Miren. Porque se puede confundir con un cuadro de dengue, se puede confundir con un cuadro de COVID. Entonces puede ser que alguno haya pasado por ahí desapercido. Claro, ¿cómo se detecta? ¿Con algún test en sí para el ser humano? Sí, hay test, tenemos centros de diagnóstico como el Instituto Maistegui, el INVEP en la Argentina, que hace el diagnóstico. Lo que pasa es que como no se lo tenía dentro de los virus frecuentemente circulando, tengamos en cuenta que hacían 30 años que en la Argentina no teníamos la encefalitis equina. Es decir, no estaba. Entonces uno, cuando no tiene un virus, está erradicado, no lo tiene dentro de sus posibilidades diagnósticas. Entonces, por eso digo, es posible que algún caso hayamos tenido y no se lo esté diagnosticando. Está llegando el verano, ya estamos a días nada más. En Mar del Plata, si Dios quiere, habrá mucha gente. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar con todas estas patologías y la concentración de gente en lugares, doctor? Bueno, como que hay medidas así particulares para cada una de ellas. Si uno ve que está en un lugar cerrado y hay una persona que está con sintomatología respiratoria, hay que ventilar bien los ambientes. En eso ayuda un poco el verano. Si voy a ir a viajar o en realidad ya en cualquier lugar hoy, no solo me tengo que cuidar de la encefalitis equina, sino del dengue,
en el sentido que tengo que protegerme del mosquito, es decir, usar repelente. Si vivo en una zona en donde hay muchos mosquitos, usar tela mosquitera en las ventanas, ponerle a los chicos, por ejemplo, los bebés recién nacidos, ponerles un tul para evitar que los piquen los mosquitos, es decir, tener medidas de prevención orientadas hacia lo que es el mosquito y después hacia las enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias con uso de barbijo, lavado de mano, lugares ventilados, y hacia el mosquito con uso del repelente, tela mosquitera, tul para los chicos, descacharrado, eliminar todo lo que es todo tipo de elementos que puedan acumular agua. Acumular agua, sí, sobre todo en lugares en donde está lloviendo, ¿no? Después que termina la lluvia hay que salir, recorrer todo, porque allí el mosquito se va a reproducir. Claro, claro. Bueno, doctor, ha sido realmente muy interesante todo lo que nos contó. Seguiremos en contacto para no bajar la guardia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado. Que tengan buen día. El doctor Oscar Atienza, doctor en Medicina y magíster en Salud Pública. Ser responsables y serios es nuestra forma de estar y permanecer. María Delia Sebastiani y un equipo de primera por Atlántica.